Ah, bien. Pensé que estábamos solos. Hay algunos que ya estamos contentos con el fresco. Y hay otros que ya están sufriendo, pero bueno. Te quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón. ¿Sí? Espero que podamos juntos navegar esta palabra, estudiarla, masticarla y que Dios nos hable como iglesia. Creo que vienen tiempos lindos que ya estamos viviendo, ¿sí? Necesitamos ser una iglesia de puertas abiertas, que se anime a orar en la calle, que se anime a abrazar, que se anime a levantar el nombre de Jesús. Y ya hemos estado empezando a ver esas pequeñas semillitas que están empezando a florecer y creemos que Dios va a hacer cosas grandes en medio nuestro, amén. Y yo quiero ser parte, no sé si vos querés ser parte, pero yo quiero participar. Y en una oportunidad Jesús reunió a sus discípulos y les dice, muchachos, estaban enfrente al mar de Galilea, y le dice, muchachos, pasemos al otro lado. Entonces se subieron todos a la barca y arrancaron. Y se ve que Jesús estaba cansado, todos conocemos la historia, y se fue a dormir. Te estoy relatando, esta historia está escrita en Marcos 4. Se cuenta en varios evangelios, pero yo te la estoy relatando como está escrita en Marcos capítulo 4. Y dice que Jesús estaba durmiendo y en un momento se levantó viento, se levantó lluvia, se levantó un lío tremendo, olas gigantes, oscuridad. Y entonces los discípulos empezaron a desesperar. ¿Sí? ¿Cuántos conocen la historia? ¿La conocen? Y entonces, ¿qué pasó? Fueron a despertarlo a Jesús y le dijeron, Jesús, ¿no te importa que nos vayamos a pique? En la jerga acá rioplatense. Y dice que Jesús se despertó, se levantó, mandó a callar al viento, a silenciar a la tormenta, y dice que el mar se calmó. Y entonces se da vuelta y les pregunta a sus discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Le dice Jesús. ¿Todavía no tienen fe? En otras versiones te voy a leer la misma pregunta. Jesús le dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿O dónde está tu fe? ¿Qué ha sido de tu fe? Son preguntas que le hizo Jesús. Ahora, quiero meterte un poco en contexto, porque no me puedo mover porque acopla, así me voy a quedar quieto. Quiero que te metas un poquito en la historia. Muchos de los discípulos eran pescadores de años, ¿sí? Habían nacido, eran generaciones de pescadores, o sea que esa no era la primer tormenta que habían visto. Seguramente habían visto tormentas similares, pero si fueron a despertar a Jesús y le decían a Jesús, nos estamos hundiendo, es porque se estaban hundiendo. Pero para esto, estamos transitando el segundo año de ministerio de Jesús. Esos discípulos que estaban con él en la barca ya habían visto que Jesús había convertido el agua en vino, que había sanado al hijo de un oficial, que había echado espíritus inmundos fuera, que había sanado a la suegra de Pedro, había sanado a un leproso, a un paralítico, había sanado al paralítico en el estanque de Betesda, había sanado al esclavo del centurión. Fíjate todos los milagros que ellos ya habían visto. Había resucitado a la hija de una viuda. Ellos ya habían escuchado el sermón del monte, habían escuchado parábolas como la del sembrador, como la del grano de mostaza, como la del tesoro perdido. Tenían un cierto conocimiento y un cierto recorrido. Habían visto la mano de Dios obrar. Habían caminado con Jesús. Ellos habían experimentado el poder de Dios, habían visto su mano, habían visto milagros, habían visto maravillas, y sin embargo Jesús le pregunta, ustedes, ¿no tienen fe todavía? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Dónde está esa fe? Que pusieron
en ejercicio el día que me siguieron, porque ellos habían dejado todo para seguir a Jesús. Habían tenido fe en el Maestro. ¿Qué les pasó con esa fe?, les pregunta Jesús. Y esta pregunta, hace un tiempo, en febrero, en uno de los devocionales, el Señor me llevó a este pasaje y me dejó pensando, ¿sí? ¿Todavía no tenés fe? Pareciera ser que no importa cuántos milagros vos veas, no importa cuánto vos conozcas de la palabra, pareciera ser que no importa cuánto has caminado con Jesús, cuántos congresos fuiste, cuántos campamentos fuiste, simplemente la fe no estaba ahí, no estaba en los milagros, la fe no estaba en la compañía de Jesús. Había algo más. Me llevó a pensar esto, y ¿sabes? En el tercer año del ministerio de Jesús, un año después aproximadamente, ocurrió algo similar. ¿Sí? Para ese momento los discípulos habían vuelto a ver la sanidad del endemoniado gadareno, la resurrección de la hija de Jairo, Jesús sanó a 2 ciegos, Jesús sanó a una persona muda, después Jesús los envió de 2 en 2 y ellos mismos vieron la mano de Dios sanando enfermos, echando fuera demonios. Ellos fueron protagonistas, habían experimentado la gloria de Dios a través de sus vidas. Y llega un día en que Jesús sana a 5.000 personas, 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Sana no, da de comer, perdón. Ya estaba cambiando los milagros. Había algunos que están estudiando que me abrieron los ojos así, bien. Le da de comer a 5.000 personas de la multitud y les dice a los discípulos: muchachos, vamos a ir al otro lado del lago. Yo me voy a ir a orar, pero ustedes arranquen y vayan. Y Jesús otra vez los obligó a los discípulos a subirse a la barca. Y salieron remando, y dice la palabra que más o menos a la medianoche empezó a levantarse una tormenta de vuelta. Y las olas arreciaban, el viento, la oscuridad, la desesperación. Y dice que Jesús, cuando vio en la madrugada que los discípulos estaban luchando, hay una de las versiones que dice que Jesús empezó a caminar por el agua y es como que quería pasarlos de largo. Y entonces alguien lo vio y gritó: ¡un fantasma! Y Jesús dijo: no, yo soy. Y Pedro dijo: si vos sos, yo quiero caminar. Y Jesús le redobló la apuesta. Vení, le dijo. Y Pedro intentó caminar y empezó a caminar por el agua. Pero llegó un momento que Pedro, conocemos la historia, vio las olas, vio el viento y se empezó a hundir. Entonces dijo: Jesús, ayúdame. Y dice la palabra que Jesús lo tomó de la mano y lo sacó del agua. Y Jesús le pregunta a Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué loco, ¿no? No le dijo: todavía no tenés fe. Jesús le dijo: tenés poca fe. ¡Wow! Y me encanta ver en esta historia a un Pedro como un niño tratando de experimentar lo que Dios tenía para él y a Jesús ayudándolo a caminar en estos pasos de fe y empezar a crecer. Y yo hoy quiero compartirte, no es un mensaje acerca de la fe, como tantos que habrás escuchado en algún momento de tu vida, sino es un mensaje acerca del proceso interno que nosotros pasamos para que la fe en Dios se desarrolle todos los días en nuestras vidas. Porque muchas veces hemos creído que la fe es algo estático, ¿sí? Oramos: Señor, dame fe, y en un momento no tengo fe y en el otro momento me cae y puedo hacer volar las montañas. Y no es así. El Señor nos da fe para que nosotros podamos creer en Cristo. Eso lo enseña la palabra. Pero a partir de ahí arranca un proceso en donde tenemos que crecer en nuestra fe día a día. Y es difícil, simplemente es difícil creer. Estamos en un mundo que nos muestra todo lo contrario,
que nos da señales en contra de creer, en contra de afirmarnos en nuestra fe, en un mundo que en nuestra naturaleza caída, el pecado a nosotros nos juega una mala pasada. Y todo lo que vos y yo vivimos a veces nos hace difícil correr esta carrera de la fe. Y yo quiero hablarte de que tener fe en Dios no es algo estático, sino es un proceso en donde vos y yo vamos cambiando, en donde un día nos caemos y nos levantamos, en días como Pedro nos hundimos y el Señor nos toma la mano y nos saca y nos dice, bien, ya tenés poca fe. Antes no tenías, ahora tenés un poquito. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Y esa es la buena noticia del Evangelio que vos y yo escuchamos, que un día escuchamos el Evangelio y creímos, pero a partir de ahí empezamos a caminar un camino de fe en donde tenemos que crecer. ¿Amén? Y quiero que me acompañes a hacer un juego. ¿Te imaginas si pudiéramos viajar en el tiempo? ¿Cuántos vieron la película Volver al Futuro? Levanten la mano, no tengas miedo. Les voy a contar algo. El copastor Walter es la película favorita. Así que estaría buenísimo poder tener el DeLorean y poner una fecha y decir viajo. ¿A dónde viajaríamos? ¿Nunca te preguntaste a dónde viajaríamos? Y yo te invito, imagínate que podemos viajar al año, te voy a decir acá, mirá, entre el año 60 y 67 después de Cristo. Y vamos a jugar a ser periodistas. Y vamos a tratar de entrevistar a Pedro, a uno de los tripulantes de esa barca. ¿Te animás? Estaría buenísimo hacer un trabajo de investigación, una entrevista y poder preguntarle a Pedro, Pedro, ¿qué es lo que aprendiste de la fe? ¿Te animás? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O no juegan ustedes? Es para niños los juegos. Yo como vengo entrenado, prende tu Biblia, abrí tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro escribió la carta de primera y la segunda carta de Pedro. La escribió alrededor, la primera carta entre el año 60 y 64 después de Cristo. ¿Sí? Se calcula que aproximadamente 35, 40 años después de lo que pasó en la barca. ¿Sí? Segunda de Pedro la escribió entre el año 65 y 67 después de Cristo. Y la tradición dice que Pedro fue ejecutado y murió por el Señor en el año 67. O sea que estamos hablando de que la carta que vamos a leer ahora, Pedro la escribió cuando era anciano. Son las reflexiones de un discípulo de Jesús que estuvo con él en la barca, que escuchó a Jesús decirle, ¿dónde está tu fe, Pedro? Y después de haber transitado todos los años de su vida, al final de sus vidas, él tiene algo para decirnos. Y yo me imagino que la primera pregunta que le haría a Pedro es decirle, Pedro, ¿qué es lo que vos aprendiste caminando sobre el mar y en medio de las tormentas? ¿Qué es lo que aprendiste acerca de la fe? Y quiero que me acompañes a leer el versículo 5 del capítulo 1 de Pedro. Y Pedro nos dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. ¡Wow! No importa cuál es la circunstancia, no importa la tormenta, no importa que vos tengas o lo que no tengas, no importa nada. Si vos ponés tu fe en Jesucristo, Pedro nos enseña que Dios es un Dios de poder que protege a sus hijos. Mirá lo que aprendió Pedro. Pedro aprendió que Dios protege, cuida, se preocupa por aquellos que ponen la fe en Jesús. Y es lo que vivió ese día, a un Dios que lo protegió. No se hundieron, pasaron al otro lado como Jesús le había dicho. Pedro no se hundió cuando caminó, Jesús lo sacó. Un Dios que te protege si vos pones tu fe en Él.
Ahora, qué alegría saber esto. Y me gustaría preguntarle a Pedro, decirle, Pedro, es una alegría poder saber que Dios nos cuida. Ahora, ¿tenés algo más para decirnos, Pedro? Y vamos a leer el versículo 6. Entonces Pedro nos dice, así que alégrense. Alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, que está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Qué es lo que Pedro nos enseña? Que esa fe va a ser probada, va a ser moldeada, va a ser trabajada a través de las pruebas, para demostrar que realmente creíste, que tu fe es auténtica. ¿Cuántas veces hemos visto personas que se convierten y ante los primeros problemas abandonan su fe? ¿Sí? Pedro aprendió que todo lo que pasó durante su vida fue un proceso en el cual Dios estaba probando su fe para demostrar que realmente lo seguían. Y yo le preguntaría, ¿para qué? ¿Cuál es la recompensa de todo esto? ¿Para qué, Señor? Y en el versículo 9, Pedro nos dice, porque la recompensa por confiar en Él será la salvación de vuestras almas. Esa salvación que se consumará el día que el Señor nos lleve a su presencia. Pero ese camino de fe en el cual todos los días nosotros seremos perfeccionados para al fin poder llegar a la presencia y pasar toda la eternidad con nuestro Dios. Pedro aprendió que si ponía su fe en Jesús, había un Dios en el cielo que lo amaba, que lo protegería en toda circunstancia. Esa fe sería probada, sí. Sería moldeada, sí. Sería trabajada en medio de las pruebas, sí. Pero Pedro aprendió que al final de todo la recompensa por creer en Jesucristo y su obra redentora sería la vida eterna. ¿Cuántas veces nos olvidamos que vivimos y nos olvidamos que nuestro destino final está en la eternidad con el Señor? Fíjense lo que aprendió Pedro. Ahora, le quiero hacer una pregunta más, una última pregunta, antes de dejarle la conclusión a Pedro. Le quiero preguntar a Pedro cómo hizo. ¿Cómo hizo para aguantar todo esto? ¿Cómo hizo para perseverar en este proceso? ¿Cómo hizo? Porque no es fácil, por lo menos a mí no me está siendo fácil. Sobre todo en el mundo en que vivimos hoy, el que nos toca vivir a nosotros. Y en el capítulo 5 de Pedro, versículos 6 al 9, Pedro escribe esto y les dice: hermanos, así que humíllense ante el gran poder de Dios. Y a su debido tiempo Él los va a levantar con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Lo que aprendió en el primer versículo, ¿no? Que hay un Dios en el cielo que nos cuida. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Sean fuertes en su fe. Dice, recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Mirá, si viniste a un lugar atraído por el eslogan "pare de sufrir", este no es el lugar correcto. El Señor te va a sanar, el Señor te va a cuidar, el Señor te va a restaurar, pero también el Señor nos trabaja con nosotros, prueba nuestra fe y se quiere asegurar de sacarnos bueno
de que nuestra fe sea probada y que la fe verdadera salga y que pueda relucir más que el oro, como decía Pedro. Y Pedro aprendió que el secreto para poder perseverar era humillarse ante Dios, poner nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestras cargas en Él, estar firmes, no abandonar, no aflojar, estar alertas y ser fuertes en la fe. ¿Amén? ¿Estás siguiendo lo que Pedro nos cuenta? ¿Más o menos? ¿Estás siguiendo la historia? Amén. Él nos dice que si vos y yo ponemos nuestra fe en Jesús, hay un Dios en los cielos que nos ama, un Padre celestial que nos ama y que nos va a cuidar. Que nos pongamos felices, que nos pongamos contentos, porque a pesar de que pasemos pruebas y a pesar de que pasemos problemas, esos problemas, esas pruebas no hacen más que fortalecer nuestra fe, que moldearnos, que trabajar en nosotros y que algún día nuestra recompensa será esa vida eterna. Será esa vida eterna estando siempre con el Señor Jesús. Amén, amén. Ahora, ¿qué nos aconseja Pedro? Que nos humillemos todos los días, todo momento, estar rendidos delante de Dios, que depositemos nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades y que nos mantengamos firmes en esa fe, en esa confesión de fe que vos y yo hicimos algún día y que creímos en Jesucristo. Firmes, que le sigamos creyendo a Dios, que mantengamos nuestra fe en Jesús y Él nos promete que el diablo va a huir. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos buenos? No, porque en nosotros hay una fe inquebrantable en el Maestro, una fe inquebrantable en Dios, quien nos protege. ¿Amén? ¿Te animás a darle un aplauso al Señor? Amén. Amén. Sí. Amén. Gracias, Señor. Ahora me gustaría que abras o que prendas la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1. Y le quiero preguntar a Pedro y decirle, Pedro, ¿tenés algo para decirnos al final? Dejanos una reflexión final, Pedro. Y Pedro dice en el capítulo 1 de 2 de Pedro, dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Y cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el consejo final? La fe sola no hay que dejarla sola, la fe. Hay que hacerla crecer. Eso es lo que nos dice Pedro. Dice, a su fe agréguenle excelencia moral. ¿Sabés lo que es la excelencia moral? Es la disposición que tiene una persona a hacer lo correcto. Santiago va a hablar de que si la fe no está acompañada de una vida que haga obras y que muestre, no es una fe verdadera. Nuestra fe tiene que estar acompañada de una vida que muestre en qué creemos. Entonces Pedro le dice, a esa fe agréguenle excelencia moral, hagan lo que es correcto en todo momento, en todo lugar. Y además, agréguenle conocimiento, conozcan a Dios. Es más, no solo eso, perseveren, no se queden, perseveren, sigan, continúen, sométanse a Dios. Y después le agregamos afecto fraternal, que literalmente significa el amor que un hermano tiene por otro. Hasta el punto de que al final dice hasta que lleguen al amor. Y ahí usa la palabra en griego ágape,
que es ese amor sacrificial que solo Dios te puede dar, que es ese amor sacrificial y único que Jesús tuvo al morir en la cruz por nosotros. Lo que en definitiva Pedro nos está invitando es a empezar a transitar un camino en donde vos y yo maduremos en la fe. Empezamos a crecer. No nos podemos quedar quietos porque esto no es estático, no es Señor dame fe para ver los milagros. No, como decía nuestro copastor Walter, empezamos a caminar, nos mojamos los tobillos y vamos a empezar a ser formados y vamos a empezar a ser incomodados y Dios tendrá que tratar con nosotros, pero sabemos que al final vamos a caminar un camino en donde vamos a perfeccionarnos en la fe, en lo que creímos. Y algún día vamos a terminar nuestra carrera y decir, wow, llegué a mi morada celestial, habiendo cumplido con lo que Dios quería. No nos podemos quedar quietos, hermanos. Y ese es el consejo de Pedro, que hagamos crecer nuestra fe. Terrible la conclusión que nos tiró Pedro. ¿Sí? Que Dios nos va a proteger. Fíjate las reflexiones de este anciano que caminó con Jesús y llegó al final de sus días y él nos puede decir, si vos poner tu fe y tu confianza en Jesucristo, hay un Dios en los cielos que se ocupa de vos y te va a proteger y te va a cuidar. Ahora, esa fe va a ser probada, moldeada, porque vos necesitas crecer en esa fe. Y esas pruebas, cada una de las pruebas van a demostrar si tu fe es auténtica o no. Santiago dice en Santiago 1:23, hermanos míos, alégrense ustedes cuando estén pasando por pruebas, porque esas pruebas producen paciencia. Algo habían visto estos discípulos, habían experimentado el camino de madurar en la fe. Pedro en el capítulo 4 y versículo 12 de su primera carta les dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba, como si les estuviera pasando algo extraño. Tremendo, pero la recompensa, nos dice Pedro, de todo este camino de formación es saber que el haber creído en Jesús hizo que nosotros podamos disfrutar toda una eternidad en su presencia. Y hoy tenemos que humillarnos, como nos aconseja Pedro, delante de la presencia de Dios, todos los días, humillarnos, poner nuestras preocupaciones, que son un montón, nuestras ansiedades, que a veces nuestro cuerpo nos pasa facturas por tanta ansiedad que tenemos, y estar firmes, estar alertas y resistir al diablo y ser fuertes en esa fe. Inquebrantables en esa fe, porque creímos en alguien en quien es digno de confianza, en Jesucristo. Amén. Y por último nos agrega, y además hagan crecer esa fe. Agréguenle excelencia moral, estén dispuestos a hacer lo correcto. Agréguenle conocimiento, agréguenle perseverancia. No quieras abandonar a la primera, perseverá, sometete a Dios. Amá como amás a tu hermano. Buscá ser lleno de ese amor ágape, de ese amor sacrificial, de ese amor puro que Dios tuvo por nosotros y que quiere llenar tu vida. Y al final, Pedro nos dice, no se queden quietos. No nos podemos quedar quietos. Es tiempo de que vos y yo hagamos crecer nuestra fe. Con ese tema. Muchas veces no lo vemos. A mí me sacudió porque yo no lo veía. Y cuando vos lees Hebreos, que es el capítulo que todos usan, Hebreos 11, para hablar de la fe, que te dice que la fe, mira, no lo anoté y me lo olvidé, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, eso es lo que dice Hebreos 1:1, y después hace un desarrollo y te va mostrando personajes que tuvieron fe, Abraham, Enoc, y dice que ellos conquistaron reinos,
cerraron bocas de leones, llegaron a tener promesas, y al final de ese capítulo llegamos al versículo 1 del capítulo 12, donde el autor lo que dice, bueno, muchachos, ustedes tienen toda una nube de testigos que tuvieron fe y ahora les toca a ustedes correr. Y entonces el autor dice, sáquense todo el peso que tienen, quítense el pecado y empiecen a correr. Y en el versículo 2 dice, y fijen la mirada en Jesús, quien inicia y perfecciona la fe. Amén. Inicia y perfecciona. O sea que evidentemente la fe no es algo estático. Hay que ocuparse de nuestra fe. Necesitamos todos los días ver a Jesús para perfeccionar nuestra fe. Porque Jesús inicia y también perfecciona nuestra fe. ¿Y qué estaba haciendo Jesús con sus discípulos en el barquito y que después los mandaba solos al medio del mar? Estaba perfeccionando la fe de sus discípulos. Aunque ellos pensaban que se hundía, Jesús sabía que no se iban a hundir. Pero ellos estaban siendo probados. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y yo esto quiero dejártelo, para que te lo lleves como un consejo, y no solo como un consejo, porque a veces los consejos los tomás o los dejás, ¿viste? Y normalmente los dejamos al lado, más fácil. Pero que pueda ser una regla, que pueda ser un norte, una guía. Pablo le dice a Timoteo, un joven pastor, en 1 de Timoteo 6, versículo 12, le dice Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna. Aférrate a esa promesa que Jesús te dijo que un día ibas a estar con Él. Pero pelea. Hoy te toca pelear esa batalla de la fe. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Pelea la batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y declaraste tan bien delante de muchos testigos. Hay una versión que la NBI dice, pelea la buena batalla y haz tuya la vida eterna. Hacela tuya esa vida eterna que ya es tuya en Cristo. Hacela tuya todos los días. Que como Jesús, que no le importó sufrir por el gozo de ver esa obra de redención en la cruz, que vos puedas decir, no me importa, voy a seguir adelante, voy a dejarme perfeccionar aunque me cueste, porque hay una vida eterna para mí preparada por Jesús. Porque Él me lo prometió y algún día lo vamos a experimentar. Yo lo voy a experimentar, lo quiero experimentar. Y por eso es el llamado, hermano, pelea la buena batalla. Todos los días vos y yo estamos peleando batallas. Todos los días. Pelea la batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Pablo al final, en la segunda carta de Timoteo, le dice a Timoteo, yo ya estoy listo para ser entregado. Y él le escribe, he peleado la buena batalla. He guardado mi fe, dice Pablo, la guardé, a pesar de todo lo que pasé, la guardé. Y hoy me espera la corona de justicia, la cual el Señor me dará algún día. Y eso es lo que te espera a vos y a mí. Pero deberemos guardar nuestra fe. Amén. No podemos bajar los brazos, hermanos. No podemos bajar los brazos. No podemos abandonar. Tenemos que seguir. Creemos en un Dios, como nos enseñó Pedro, que nos protege, en un Dios que nos cuida, en aquellos que ponen su confianza en Él, y que esa fe será probada, pero no importa, porque encontraremos que somos auténticos si perseveramos, y la recompensa será la vida eterna. Y aunque estemos pasando días difíciles, el consejo de Pedro es que nos humillemos, que busquemos a Dios, que pongamos nuestras preocupaciones y ansiedades en Él y que como podamos hagamos crecer con la ayuda del Espíritu nuestra fe. Amén. Añadiendo
disposición a hacer lo correcto, conocimiento, perseverancia, sometiéndonos a Dios y amando. Como verás, te lo repetí como 15 veces, cosa que no te lo olvides. Es tiempo de pelear la batalla de la fe, de perseverar y de mantenernos firmes en un mundo que nos quiere mover de Jesús. Amén. El título de este mensaje es Pasemos al otro lado, que son las palabras que te dije al principio que Jesús les dijo a sus discípulos. Yo quiero invitar a los chicos, si quieren pasar, de alabanza. Y esa es la invitación que Dios te está haciendo a vos. Pasemos al otro lado. Esa es la invitación que le está haciendo el Señor a la iglesia. Pasemos al otro lado. El Señor sabía que estaba metiendo a sus discípulos en un mar que se iba a desordenar todo, con olas, con vientos, con truenos, con oscuridad. Pero también el Señor sabía que estaba metiendo a sus discípulos en un proceso para que crezcan, porque ellos tenían que ser formados en su fe para poder cumplir con el propósito que Dios tenía designado para ellos. No nos alcanza con experimentar avivamientos, con experimentar milagros, con experimentar señales, con escuchar enseñanzas, porque un verdadero discípulo debe ser sometido a un proceso de crecimiento y debe ser formado en la fe. Amén. Dios te va a proteger porque lo prometió, pero vas a pasar pruebas y vas a ser formado mediante esas pruebas y vas a tener una recompensa de vida eterna, pero tendrás que humillarte todos los días, tendrás que poner tus cargas, tus ansiedades, tus preocupaciones, deberás estar alerta y ser fuerte en tu fe, hacer crecer tu fe, añadir a tu fe excelencia moral, disposición a hacer lo correcto, perseverancia, conocimiento, someterte a Dios y amar. 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 Cuenta una historia. Le robé a Mateo la espada. Cuenta una historia que había un ejército donde había un capitán que siempre iba adelante en las filas. Y ese capitán era el terror de los enemigos. Porque siempre todos los enemigos que iban a pelear contra él morían. Entonces el rey le escribió a este capitán y le dijo: mándame la espada, mándame tu espada, que la quiero analizar. Entonces el rey tomó la espada, miró su espada y dijo: no, la espada no tiene nada de extraño. Entonces le devolvió la espada a este capitán con una notita y le puso: capitán, no veo nada maravilloso en esta espada. No puedo entender por qué un hombre puede tener tanto miedo de ella. Entonces este capitán le respondió al rey. Y entonces envió una respuesta y le escribió: Majestad, usted se ha dignado a examinar la espada, pero yo no le envié el brazo que la maneja. Si hubiera examinado ese brazo y el corazón que dirige al brazo, habría entendido el misterio. Otro de los discípulos de Jesús que estaba en la barca, Juan, escribe en 1 de Juan 5:4 y él dice que todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Y la victoria no está en la espada, está en el brazo y en el corazón que maneja esa espada. Y la victoria no va a estar en ti, ni en tus fuerzas, está en Jesucristo. Y en la fe que vos depositás
en Él. Y en esa fe que vos todos los días tendrás la responsabilidad de hacerla crecer. Aunque duela, aunque cueste, aunque vos tengas ganas de abandonar, el Señor quiere formarte. Porque quiere que veas la gloria de Dios en tu vida, la gloria de Dios en tu iglesia, y que veas cara a cara esa eternidad y puedas decir al final de tu carrera como Pablo: yo peleé la buena batalla, guardé mi fe y ahora me queda solo disfrutar de una eternidad con mi Señor. Amén. Te invito a que puedas orar. Aceptar este proceso de crecimiento en tu fe es una cuestión personal. Muchas veces le pedimos al Señor fe y después no entendemos por qué vienen problemas, ¿no? Le pedimos al Señor paciencia y no sabemos por qué aparece un hermano que nos cuesta aguantar. Es un proceso. La fe no es algo estático. Es un proceso. Quizás pueda ser doloroso en algunos momentos, quizás pueda ser incierto en otros momentos, pero nunca vas a estar solo, porque el Señor Jesús va con vos en la barca y al final del proceso podrás decir como Pedro que el Señor siempre estuvo contigo, cuidándote, preparándote y moldeándote. Por eso, hermano, te invito y te digo las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Señor, yo quiero orar en el nombre de Jesús para que tú trabajes en nuestro corazón, que nos ayudes a tomar las decisiones que tengamos que tomar. Señor, que nos ayudes todos los días en los momentos difíciles, en los momentos que queremos bajar los brazos, que nos ayudes, Señor, a entender que es un proceso en donde vos nos estás formando, que podamos someternos, humillarnos, poner toda nuestra carga, nuestra ansiedad en ti, que podamos crecer todos los días, que nos ayudes a madurar en fe para enfrentar este mundo. Señor, mantenernos firmes y poder mostrar la gloria de Dios fuera de este templo. En el nombre de Jesús yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor, y por mi vida. Cada uno sabe en qué lugar está parado, Señor. Quizás algunos no han empezado este camino de la fe. Si vos sos una persona que nunca creíste en Jesús y querés aceptar el llamado y el desafío de creer en Dios, de creer en Jesucristo y de caminar una vida de fe, yo te invito a que pases aquí adelante, a mi izquierda, y vamos a orar por vos. Quizás sea alguien que hace años que estás en el Señor, que como los discípulos has visto milagros, señales, has participado de congresos, has organizado eventos, has visto la gloria de Dios, la mano de Dios, y te estás con ganas de abandonar la fe. No abandones, el Señor te está llamando. El Señor te está llamando, no abandones el proceso de Dios que Dios tiene para ti, porque Él quiere perfeccionarte. No abandones. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, haz la obra en nuestros corazones. Necesitamos ser formados y moldeados conforme a tu imagen, conforme a lo que tú quieres de nosotros. Yo quiero orar, Padre, para que cada uno pueda
Señor, en lo profundo de su corazón responder a este llamado. Que todo lo que esté molestando, Señor, se vaya ahora en el nombre de Jesús. Y que podamos ser, Señor, como estos discípulos que quizás no entendieron el proceso, pero al final de sus vidas pudieron saber que nunca estuvieron solos, que tú les diste las fuerzas para no abandonar y que ellos fueron transformados y cambiaron el mundo con el poder del Evangelio. Señor, y ese es el llamado a una iglesia y a simples hermanos, simples seres humanos que tú nos estás llamando a pasar al otro lado, a creerte a ti y a cambiar, Señor, nuestra sociedad, cambiar nuestra ciudad, cambiar nuestro trabajo con el poder del Evangelio, porque ese es el único poder que puede transformar las vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Seguí orando ahí, no te distraigas. El Señor está trabajando en nuestros corazones. Dios te está llamando, te está mostrando. Dios está trabajando. Hay personas que están desanimadas, que han perdido su fe. Y acá está el Señor para decirte que Él te toma la mano y puedes seguir caminando de la mano del Señor. Yo quiero invitarte que si estás desanimado te pongas de pie ahí. Yo quiero orar por vos. Queremos orar por vos. Si no te animás a ponerte de pie, de última levantá la mano y bajala. Pero Dios quiere tratar con vos. Dios quiere en esta mañana tratar con vos. El llamado es para vos, para que no abandones la fe, para que no desistas en el medio de este proceso. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, oramos contra todo lo que nos desanima. Oramos para que el amor de Dios nos abrace en este día. Oramos, Señor, para que podamos continuar este proceso, este camino de fe, este camino que un día iniciamos y que tantas veces hemos querido abandonar, que tantas veces hemos descuidado, Padre, y oramos para que tú nos llenes de tu gracia, de tus fuerzas. Tu palabra dice que aquellos que están cansados, tú multiplicas las fuerzas. Y oramos en el nombre de Jesús para que tú, simplemente tú, hagas la obra. Nosotros no podemos hacer nada, pero que confiamos en un Dios que sí tiene el poder para cambiar nuestra realidad. Por eso en el nombre de Jesús oramos para que toda persona que está desanimada, Señor, hoy tú cambias el lamento en gozo.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lo creemos, Señor. Amén. Ponete de pie y vamos a orar todos juntos como iglesia y vamos a decirle, Señor, yo quiero pasar al otro lado. Levanta tus manos ahí y decirle, Señor, yo quiero pasar al otro lado. Señor, yo quiero transitar este camino y este desafío de la fe. Aunque cueste, Señor, yo sé que hay un Dios en el cielo que me cuida, que me sostiene, que me comisiona, que cambia mi realidad todos los días, Señor. Y yo quiero caminar y crecer en la fe. Yo quiero llegar un día a la meta, levantar mis manos y poder decir, he peleado la buena batalla. He acabado mi carrera y he guardado mi fe. Vos estás viendo, Señor, vos estás viendo sufrimiento y dolor en tus hijos. Vos estás viendo, Señor, resignación en muchos de nosotros. Muerte, Señor, vos estás viendo. Pero tú no has acabado con tus hijos, tú no has acabado. Tú no has acabado, Señor, con tus propósitos para nosotros. Y es por eso que vos nos estás recordando la recompensa y que estás trabajando todos los días en nuestras vidas. Señor, oro para que nuestra iglesia, nosotros como iglesia, podamos pasar al otro lado, caminar este camino de la fe y poder ver tu mano en nuestras vidas, primero transformándonos a nosotros y afuera mostrando la luz de Cristo a un mundo que la necesita, Señor. En el nombre de Jesús, levantemos nuestras manos, hermano, oremos, declaremos. Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Nos entregamos delante de ti, Señor. Pedimos perdón si hemos abandonado la carrera, pero nos queremos comprometer a seguir adelante, a dejarnos moldear, a que tú trabajes en nosotros y que podamos ver la gloria de Dios a partir de hoy, la semana que viene, en Semana Santa, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, ver milagros, señales, vidas transformadas por el poder de Cristo, Señor, porque hay un Dios en el cielo que nos ama, que nos cuida, que nos comisiona, que nos prepara y que nos llamó como iglesia, nos llamó. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Yo te quiero invitar, si necesitas que oremos por vos, que pases acá adelante, que no tengas miedo. Vamos a orar juntos. Vamos a caminar juntos este camino. Vamos a caminar juntos, a dejarnos transformar juntos. Pasá adelante si necesitas a Dios, si necesitas conocer a Cristo, si necesitas una palabra de aliento, si necesitas un abrazo, si necesitas un milagro, si necesitas compañía, vení acá adelante, vamos a orar juntos. No tengas miedo. Somos la iglesia de Cristo, somos hermanos y estamos juntos en esta barca donde Jesucristo es nuestro capitán. Amén. Amén.